Gran reto para mí en este cuarto día. Hay mucho material que no hemos visto, pero voy a tratar de lo restante manejarlo en orden de importancia. ¿Se oye? Bueno, ¿funciona? ¿Sí? Para que si algo no se ve, no sea de lo más importante, sino de lo que tiene una importancia relativa mucho menor. Sin más preámbulo, empiezo. Habíamos dicho el día de ayer, habíamos definido ya lo que son los derechos humanos. ¿Alguno me puede decir en sus palabras lo que considera que son derechos humanos? No necesariamente que repita la definición que se dio. ¿Qué son para ustedes? Como si en su casa les preguntaran, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están estudiando? Estamos en una sesión de derechos humanos. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué le dirían? ¿Ya se les olvidó? ¿Sí? eh, Son aquellos normas o reglamentos en las que simplemente por el hecho de ser humano merecemos por dignidad, ¿no? Porque somos personas y por dignidad. Algo que es muy importante, algo que es muy importante y que se distingue cuando una persona ya lo digirió. La mente también es como el intestino, entra en el ser humano alimento y hay un proceso de digestión y esos alimentos pasan a la sangre y a nuestros huesos. Así es el conocimiento. Cuando una cosa ya se asimiló, ya la podemos decir en nuestras propias palabras y no podemos decir se me olvidó. Por ejemplo, si le pregunto a uno de ustedes, ¿eres hombre o mujer? No puede decir se me olvidó. Si yo le digo, ¿eres mexicano o chino? No puede decir se me olvidó, ¿verdad? Si yo les digo, ¿cuántos años tienes? No puedo decir, se me olvidó. Bueno, esa es una prueba para saber cuándo ya el proceso mental hizo la actividad, o ya nosotros hicimos la actividad en nuestra mente y ya pasó a nosotros mismos el conocimiento. Porque cuando están pensando, ay, derechos humanos, ¿qué dijo Arturo Millán? Que era, ya no me acuerdo, no lo han asimilado. Cada quien, dígalo en sus palabras que quiera. Los derechos humanos son facultades que tiene el hombre desde que nace hasta que muere, consistentes en el respeto que debe de tener de los demás. Pueden poner dos, tres palabras, agregarlas, quitarlas, pero quiero que se lleven ese concepto. El derecho humano es una cosa con la que nacemos y vivimos hasta el momento que morimos, que existe en la conciencia de los demás seres humanos con respecto a nuestra persona y nosotros respecto a la persona de otros seres humanos. Bueno, ¿dónde están los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos, en primer lugar, nacieron como reglas morales que no eran obligatorias, eran recomendaciones por cumplir, recordatorio a las autoridades, recordatorio a los demás congéneres o prójimos para que actuaran de esa manera. Y posteriormente se hicieron declaraciones, así se llaman, declaraciones de los derechos humanos. Y posteriormente pasaron a las constituciones de cada uno de los países. Y cuando pasaron a las constituciones de cada uno de los países ya se hicieron obligatorios. En nuestra constitución existen los derechos humanos desde la primera de estas, que es por ahí de 1824, después la de 57, después la del el 17 de este siglo, y siguen incorporándose más derechos humanos. Pero la esencia de derechos humanos es algo que nosotros como personas tenemos como algo que es tan elemental que realmente vive en nuestra conciencia. Nadie puede decir, ni el hombre que es ateo, que no es malo matar,
que no es malo robar, que no agrede al otro ser humano, despojarlo de sus posesiones. Los derechos humanos nacen en la conciencia del hombre y se van después integrando a las leyes al grado tal que ahora son obligatorios. Entonces, fíjense lo que les voy a decir, ustedes me lo van a entender muy bien. Los derechos humanos, ¿quieren conocer derechos humanos? Lean Proverbios, ahí están muchísimos derechos humanos. Más general, ¿quieren conocer derechos humanos? Lean la Biblia, ahí están los derechos humanos. Pero no están estructurados ni están en una forma de listados, es una lista y separados en una forma académica para que se entiendan. Otra cosa importante es que los derechos humanos pueden ser violados tanto por la autoridad como por nosotros mismos. El hombre puede violar derechos humanos de su prójimo, la autoridad puede violar el derecho humano de su gobernante. Y algo que debe reforzar el conocimiento de los derechos humanos, que esa palabrita o esa frase es totalmente incorrecta. Porque si nosotros pensamos en la división, una de muchas divisiones que hay de la ciencia o del estudio de la existencia de objetos e ideas en el universo, se divide en reino mineral, reino vegetal y reino animal. En el reino mineral están las piedras, el agua, las montañas, no tienen derechos. Después vamos al reino vegetal, las plantas, los árboles, pues no tienen derechos. Y después vamos al mundo animal, los perros, los gatos, los tigres, los cocodrilos, no tienen derechos. Entonces, derecho humano es un pleonasmo, porque los derechos solamente los tenemos los hombres. No es correcto hablar de derechos humanos, debería de decirse derechos esenciales del hombre, derechos fundamentales del hombre, derechos naturales del hombre, derechos lógicos del hombre, pero no derechos humanos, porque eso es un pleonasmo, como cuando se dice hemorragia de sangre. Pues no puede haber hemorragia de otra cosa que no sea de sangre. O cuando se dice delito penal, pues todos los delitos son penales. Entonces, eso nos va a abrir nuestro criterio y entonces ya vamos a encontrar que todo aquello que hacemos de desobediencia, no tan solo las autoridades hacia nosotros, sino nosotros hacia las autoridades, en violación a lo establecido, es violación a un derecho humano. Y lo que hacemos a nuestro prójimo en una forma que le causamos un daño es violación a un derecho humano. Esto que dije puede facilitar o complicar la comprensión del derecho humano. En primer lugar, el nombre, ya se los dije. Me parece que debería de ser más correcto y así mejor conceptúen ustedes como derechos naturales del hombre. Ahora, sí existen algunas instituciones pues, que por antonomasia son derechos humanos. Las declaraciones, por ejemplo, de los franceses en la Revolución Francesa están contenidos en un cuerpo, ¿verdad? Y después viene la declaración de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, están contenidas en un cuerpo, ¿verdad? Pero es tan grande, los derechos humanos son tan grandes que rebasan ese continente. No pueden estar contenidos en un libro, no pueden estar contenidos en una declaración. De manera que para efectos concretos y correctos, tenemos que limitarnos, por lo menos al principio, a analizar, estudiar y acatar lo que está escrito y en algún libro. La Constitución mexicana, aunque no llamó derechos humanos, su primer título, que eran con el nombre de garantías individuales, son derechos humanos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Aclaré o confundí el concepto? Lo aclaré. ¿Sí? Sí. Los derechos
humanos son derechos, y ayúdenme a dar más equivalentes, derechos de nuestros prójimos, son derechos humanos, derechos de nuestros vecinos, derechos de nuestros alumnos, derechos de nuestros obreros, si es que somos patrones, derechos de nuestros maestros, derechos de nuestra esposa, ¿verdad? Hasta aquí pido algún comentario, necesito ver, probar si me estoy comunicando. A ver, díganme otra frase que sea equivalente a derechos humanos. ¿Los 10 mandamientos son derechos humanos? Es la relación del hombre con Dios y el hombre con su prójimo. ¿Estará correcto decir que los 10 mandamientos tratan sobre derechos humanos? ¿Sí o no? ¿Están dormidos? ¿Perdón? Es uno de los máximos derechos humanos, amar a tu prójimo como a ti mismo. Dejé esta consideración hasta el último, no creen que la olvidé, para que nos fuéramos el último día con una conceptualización correcta de lo que son los derechos humanos. Derechos del prójimo, derechos de nuestro interlocutor, y un derecho que tiene equilibrio, igualdad. Un derecho, la autoridad viola derechos humanos, pero nosotros podemos violar derechos humanos de la autoridad también. El derecho humano hace más amigable la relación del hombre con el hombre. Podemos hablar que un prisionero que ha cometido los peores delitos tenga derechos humanos, ¿sí o no? Mientras no se haya muerto, sigue teniendo derechos humanos. El hombre que está en la cárcel, el único derecho humano que se le ha restringido es su libertad de tránsito. Todos los demás derechos los sigue teniendo. ¿Sí? Entonces, bueno, les quiero recomendar algo, antes que se me olvide. Les sugiero que compren este libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque contiene no tan solo la Constitución, sino algunas libros o compendios muy importantes. La Ley de Asociaciones Religiosas de Culto Público, que todo seminarista y todo pastor debe conocer, está aquí. Y están otras cosas como por ejemplo, antecedentes históricos de los derechos humanos, que yo creo que a ustedes les interesa mucho, es lo que yo he dicho aquí, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en el ámbito de la Revolución Francesa, y la Declaración de los Derechos Humanos por lo que se refiere a Estados Unidos cuando en una guerra se declara independiente con respecto a sus colonizadores, que era Inglaterra, y de la Revolución Mexicana y de las guerras de reforma de Benito Juárez. Aquí viene todo. De manera que es muy recomendable que lo tengan. Habla también sobre la ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre el reglamento de la ley de la Comisión de Derechos Humanos, sobre los derechos del niño. Esto es una extensión de lo que yo he dicho y del material que van ustedes a recibir. Sí, por favor. Hermano, usted nos comenta ahorita que los derechos humanos son muchísimos y muy extendidos, que es difícil que haya en un solo libro tener todo lo que corresponde a derechos humanos. Entonces, en el caso de México, nosotros tenemos la Constitución, que es en donde se dejan ver muchos de esos derechos humanos. ¿Qué pasa cuando la misma Constitución, las mismas reformas de ley atentan contra estos derechos? Estoy pensando en lo que nos comentó el segundo día con respecto a las reformas en la ley laboral, que ahora están solamente a favor del jefe. Y estoy también pensando en situaciones que se han estado presentando en los últimos tiempos con respecto a que ya puede haber matrimonios entre homosexuales y que está afectando a la libertad de religión de muchos cristianos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto me da pie para expresar algo que había olvidado. Los derechos humanos están expresados en el primer título de nuestra Constitución,
que antiguamente se llamaba garantías individuales y ahora se llama derechos humanos. Pero las leyes que emanan de la Constitución, que se llaman leyes secundarias, en ocasiones cumplen y en ocasiones no cumplen con las disposiciones constitucionales. En otra palabra, los primeros que violan los derechos humanos, ¿saben quiénes son? Los legisladores que hacen leyes que están contra de lo que dice nuestra propia Constitución. O sea, el hecho de ver una ley y decir, bueno, pues la ley, aquí está, la tengo que respetar, la tengo que acatar. Bueno, pues sí la tiene que acatar porque es una disposición que trae implícita su obediencia o viene un castigo, pero no siempre está pegada a los derechos humanos. Nosotros tenemos que tener el criterio cuando veamos una ley, un reglamento, una circular, ver si está de acuerdo con los derechos humanos. Por ejemplo, el reglamento de tránsito está violando los derechos humanos, ¿verdad? Y si nos detiene una persona, un policía, y le decimos, ¿está usted violando los derechos humanos? Dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿De qué se trata? Aquí está el reglamento. Pues sí, pero ese reglamento es violatorio de los derechos humanos. Pero no es el momento para discutir con el policía. Si nos quiere multar, pues que nos multe y podemos en un tribunal echar abajo esa multa porque puede ser violatoria de los derechos humanos. Ahora, los derechos humanos son conceptos filosóficos, no son conceptos aterrizados al máximo nivel. De manera que está para que nosotros, los ciudadanos o los hombres, porque hay seres humanos que no son ciudadanos. ¿Cuál es cuando no se es ciudadano? Pues cuando no se tiene la mayoría de edad o cuando se delinque, se pierde o se suspende la ciudadanía y los derechos de los ciudadanos son suspendidos. No llegan los derechos humanos hasta aspectos tan concretos como si el matrimonio puede ser así, con esas palabras, con esta idea concreta. Se puede casar un hombre con un hombre, se puede casar una mujer con una mujer. Los derechos humanos no llegan a este nivel. Nada más dice, hay libertad. Para que cada quien interprete la libertad como quiera. Fíjense, por ejemplo, dicen que hay libertad del ser humano y hay algunas contradicciones en las leyes secundarias. ¿Por qué le prohíben al ser humano que se drogue? Pues no es libre, atacando hasta su propia salud. Escuelas de pensamiento, unos dicen que sí, otros dicen que no. Derechos humanos es como una estrella, una meta a alcanzar, pero no es algo que está aterrizado. No sé si contesté. Y hay distintas escuelas de pensamiento y nosotros, yo por lo menos he aprendido allá no decir, estás equivocado. No, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con tu opinión. Porque decir yo estoy bien y tú estás mal es muy arrogante y realmente lo que expresa es una egolatría enorme. No, decir tú estás en una corriente de pensamiento, yo estoy en otra. Para mí me parece que está mal, concretamente de nuestro tema, estás violando derechos humanos, tú crees que no, ni modo, no nos ponemos de acuerdo. Tratar de buscar en la misma Constitución, aunque esta se contradiga, la manera de defender o la manera de defender la postura propia, ¿no? En el caso de los empleados, pues buscar la manera de defenderse si el patrón está abusando, y en el otro caso, y lo digo porque hemos sabido de algunos pastores que han sido demandados porque no quisieron casar parejas homosexuales, entonces ahí es en donde yo digo, bueno, y están siendo demandados y como la ley ya permite y el pastor se negó, pero entonces ¿en dónde queda el derecho y la libertad de religión del pastor, no? Miren, a ver si con esto logro aclarar un poquito. Hay cosas que son clarísimas y hay cosas o conceptos que son de frontera. En un primer acercamiento a los derechos humanos, como este es, nada más debemos hablar de generalidades. Si nos vamos a las particularidades, no terminamos, por lo menos en el horario que tenemos. Eso es para analizarlo de una forma profunda en un semestre quizás. Miren, por ejemplo, casos concretos de lo que son casos de frontera. A ver, una persona a los 6 años es niño, perdón, ¿es adulto o niño? Niño.
¿Y una persona a los 30 años es adulto o niño? Adulto. No hay problema, es una cosa clara porque no estamos en un caso de frontera, pero una persona de 12 años debe ir al médico general o al pediatra. Ya es un caso de frontera, ¿no? Ya algunos pueden decir, no, pues al pediatra, y otros pueden decir, no, pues al médico general. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado su cuerpo suficientemente para decir que ya es un adulto, pero tampoco es un niño. A las 1 de la tarde, ¿de día o de noche? De día. A las 3 de la mañana, ¿de día o de noche? Son casos claros, pero los casos de frontera son, y a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, ¿es de día o de noche? Depende del lugar, del horario que se tenga, de cómo estamos ubicados, si estamos muy al norte o muy al sur, ya no se puede dilucidar con claridad y decir con una certeza, es de día, es de noche. Entonces los derechos humanos hay cosas que son clarísimas. Vamos, lesionar a una persona, nadie va a dudar si estamos violando sus derechos humanos, ¿verdad? Pero otros aspectos como esos, de fumar marihuana o no fumar, porque el hombre tiene derecho a hacer lo que quiera, de casarse mujeres con mujeres y hombres con hombres, son casos de frontera. Podemos decir, desde mi perspectiva, como cristiano, a la luz de la Biblia, considero que esto es así, pero tengo una mente abierta para oír lo que otro dice. No es tajante, no es esclavizante nuestra opinión. Voy a ver entonces ahorita algunos derechos humanos que están en la Constitución, que no son los únicos, ni siquiera los más importantes, porque desde el punto de vista terrenal, material, o de incrédulos, o de estudiantes del derecho ajenos a la teología, los derechos humanos existen en nuestra Constitución y fuera de nuestra Constitución. ¿Y dónde es fuera de nuestra Constitución? En las declaraciones internacionales. A partir del 10 de junio del 2011, todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos forman parte de nuestro derecho doméstico, de nuestro derecho interno. Entonces, si ustedes creen que los derechos humanos están aquí, exclusivamente se van a equivocar, porque hay otros derechos humanos que no están aquí, están en tratados internacionales. De manera que ahora el abogado, el juez concretamente, tiene una tarea enorme para decidir una sentencia y saber si se están violando derechos humanos o no. Tiene que tener la Constitución y como 100 tratados internacionales. Es muy difícil ya administrar justicia, porque aunque se cumpla lo que dice la Constitución, se pueden estar violando derechos humanos que están en otros cuerpos no legales, pero en otros cuerpos que son una declaración o un acuerdo internacional. ¿Sí? Yo tengo, una duda. O sea, por ejemplo, usted hace rato dijo que las reformas actualmente, por ejemplo, la laboral, van en contra inclusive de la Constitución y de los derechos humanos. Y cuando pero están en contra. Y cuando el ciudadano aplica su derecho de manifestarse y se le acusa al ciudadano de que está violando los derechos humanos de otros ciudadanos, ¿quién defiende a ese ciudadano que está aplicando su derecho de manifestarse? ¿O cómo podría él defenderse en ese caso? ¿O por qué se le acusa? Ese como que me genera un poquillo de problema. Entonces, ¿contra quién o con quién podemos defendernos si es la misma ley quien está violando nuestros derechos? Eso se llama conflicto de derechos humanos, porque cuando entre el trabajador y el patrón hay una discusión, el patrón dice, yo tengo mis derechos humanos y es cierto, y el trabajador dice, yo tengo mis derechos humanos y es cierto, hay que ir a un tribunal para que nos diga cuál es el derecho humano prevaleciente. ¿Me expliqué? Hay derechos humanos que son prevalecientes a otros derechos humanos. Les voy a dar un ejemplo de la Ley Federal del Trabajo que en su mayoría cumple derechos humanos, pero hay una minoría que está en contra de los derechos humanos. Ya lo dije en otras sesiones, cuando
es muy benévola la Ley Federal del Trabajo, y con el fin de proteger y sobreproteger a los trabajadores, que cuando se hizo esta ley eran obreros analfabetas y campesinos analfabetas. Se dijo que se le va a creer todo lo que diga el trabajador, a menos que el patrón demuestre lo contrario. Es una sobreprotección que protege al trabajador, pero desprotege al patrón. O sea, está cumpliendo derechos humanos del trabajador y violando los derechos humanos del patrón. ¿Por qué? Porque al patrón se le toma como culpable de haber actuado en forma incorrecta con el trabajador, y no se le demuestra, sino se demuestra que eres inocente. Un derecho humano enorme, de los más importantes, es la presunción de inocencia. Hay un precepto general, un principio de derecho que dice: la inocencia se presume, la culpabilidad debe de probarse. Eso en materia penal es la Biblia. No pueden detener a una persona. Estás detenido, ahora prueba que eres inocente. No, estás detenido y te pruebo que cometiste ese delito. Aquí están todos los elementos. Ahora, defiéndete. Entonces, en materia laboral se violan derechos humanos cuando se dice: el patrón me corrió, y si no es cierto, que lo demuestre. No, se debe decir: el patrón me corrió y aquí están los elementos de prueba. Yo estoy llevando un juicio ahorita en ese sentido. Una persona que tenía 4 meses de trabajar en una empresa, demanda que tenía 10 años y que empezó a trabajar en la empresa antes de que ésta se hubiera constituido, y que tenía un sueldo de 30,000 pesos, pero no al mes, sino que diarios. Y ahorita se le deben 5 millones de pesos. Y entonces la junta local del trabajo, la junta laboral, me previno, dice: si no prueba usted que el patrón no hizo lo que se le imputa, lo voy a condenar a que pague 5 millones de pesos. Entonces ya interpuse todos los medios de defensa y estoy diciendo que, de acuerdo a derechos humanos, no es correcto que se presuma la culpa del patrón. Es violatorio de derechos humanos, aunque esté en la Ley Federal del Trabajo. ¿Me expliqué? Fíjense que digo me expliqué, no dijo me entendieron. Ahí es muy importante eso, porque cuando digo me entendieron, ¿a quién estoy culpando si no me entendieron? A ustedes, son unos tontos. Y cuando digo me expliqué, la carga es para mí. Si no me expliqué, es mi culpa. Esas sutilezas también se aplican en derechos humanos. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos de los artículos. Nuestra Constitución tiene un primer título que es 29, derechos, 29 artículos. Nada más vamos a ver hasta creo que el 17, porque el 18, 19, 20, 21 habla sobre derechos humanos en materia penal, y son muchísimos. Nos llevarían mínimo 2 horas más ver los derechos humanos en materia penal. Vamos a ver nada más los derechos humanos en todas las demás materias, menos la penal, y en forma muy superficial. Artículo 1 de la Constitución habla sobre el derecho a no ser discriminado por ningún motivo. Un derecho humano. No se puede decir a una persona, a un patrón, a una persona: no te doy trabajo porque estás viejo. No te doy trabajo porque eres homosexual. No te doy trabajo porque tu mujer estás embarazada. No te doy trabajo porque andas en silla de ruedas. Entonces, ese es un derecho a no ser discriminado. El que sigue. A ver, hay otra garantía, ¿no? En otra lámina. Es el número 2. ¿No? ¿Cómo? Bueno, vengo preparado para esas fallitas,
pero realmente es una lástima. Lo tengo en gráficas todo, pero pues no lo vamos a poner porque no lo encontramos, y si lo tratamos de encontrar vamos a perder valiosos minutos. El artículo 2 constitucional habla sobre derecho de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas a que se les respete su cultura y sus costumbres. Los indígenas tienen derecho a que se les deje seguir manifestando sus ideas y actuando como lo han hecho desde años, muchos años atrás. Que no se llegue la civilización con su McDonald's y con su Vips y con sus Ambos y destruya las costumbres, en este caso que estoy hablando, alimenticias, pero pueden ser costumbres de otro tipo, siempre y cuando esas costumbres no violen la ley. Derechos humanos de los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas. El que sigue es el artículo número 3, que dice derechos de la educación. Todos nosotros tenemos derechos a la educación. ¿Qué significa eso? Que el Estado está obligado a poner escuelas preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria. Hasta allí. El Estado no tiene obligación de dar educación universitaria. Aquí viene otro muy interesante, de los más interesantes, es el artículo 4, y fíjense qué cosas tan importantes tiene. Derechos a la igualdad entre el varón y la mujer, bueno, esa es trascendental. Ya no debe, y se viola este derecho, decir, en esta empresa, si eres hombre, vas a tener este sueldo, ocupando este puesto, y tú vas a hacer lo mismo que él, pero como eres mujer te va a pagar menos. No se puede hacer eso. El hombre y la mujer son iguales ante la ley. El que sigue es el derecho a la protección y organización de la familia. El Estado tiene obligación y lo ha cumplido en tener ahora hay un DIF, ¿verdad? Que es el que protege a la familia con consejería a los que se quieren divorciar, tratando de que no lo hagan, pero si definitivamente quieren hacerlo, los deja, es más, hasta los asesore cómo se lleve el divorcio. El que sigue, derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Esto nos parece ridículo, pero ustedes deben de saber que hay pueblos que no tienen, pueblos lejanos, cuyos habitantes no tienen para comer. El Estado tiene obligación de proporcionarles alimentación, y aquí dice, la alimentación debe de ser nutritiva, suficiente y de calidad. Otro derecho humano, el derecho de la salud, que el Estado tiene obligación de atender a los enfermos, principalmente aquellos que no tengan dinero. Eso lo vemos en el IMSS, en el ISSSTE, en los hospitales generales, etcétera, etcétera. Después, derecho a un medio ambiente sano, igualmente. Si hay alguna contaminación, si pasa un río por un pueblo y ese está contaminando, es obligación del Estado a dar, entubar ese río. No se puede quitar el río, pero sí se puede, de alguna manera se puede impedir que contamine. Derecho a acceso al agua salubre y suficiente para el uso humano. Otro, derecho a una vivienda digna y decorosa, obligación del Estado. Otra, derecho de la niñez a ser protegida por el Estado. El que sigue, derecho a la cultura, y el último, derecho al deporte. Cuando el Estado no cumple esto, nuestra obligación o nuestra posibilidad es ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos sin presentar un litigio, sin presentar una contienda, simplemente diciendo: comisión, actúa, recomiéndale, porque es lo que hace la Comisión de Derechos Humanos, no ordena, recomiéndale al gobernador o al presidente municipal que haga las gestiones para que yo tenga estos beneficios que marca la Constitución. Seguimos con el quinto, derecho a la libertad de dedicarse al oficio, industria, comercio o actividad que se quiera. No hay limitación. A ver, sobre coméntenme, Dios mío. Me quedan
15 minutos. A ver, coméntenme sobre este algo o pregúntenme lo que quieran. Sí, por favor. De acuerdo a lo que nos leyó anteriormente, se supone que todos tienen el derecho a, ¿cómo se podría decir?, a los hospitales o a la salud. Pero, por ejemplo, en el IMSS se tiene que llevar un registro que si llevas ese registro tienes acceso a, pero si no lo tienes, no. Por ejemplo, en ese caso, en donde se dan cotidianamente situaciones en las cuales a veces la gente no tiene para un servicio médico y que de alguna manera asisten y son rechazados, tanto en el ISSSTE, en salubridad e inclusive el mismo Se puede ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a presionar para que los atiendan. Presionar, no litigar. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no es autoridad jurisdiccional, no es un juzgado, no es un tribunal, solamente hace recomendaciones. Lo que en algunos casos funciona, pero en la mayoría de los casos es de muy dudoso funcionamiento, porque el problema es falta de presupuesto. Y si hay falta de presupuesto, no se puede y nadie está obligado a lo imposible. De que faltan escuelas, cierto. De que faltan hospitales, cierto. ¿Y con qué presupuesto? Tendrían que aumentar los impuestos y entonces ahí nosotros pegaríamos de gritos. Tengo una pregunta. En cuanto a lo que decía la hermana, por ejemplo, yo presento una queja para que hagan una recomendación, gracias. ¿Cuánto tiempo se tarda aproximadamente en atender mi caso o en presentar una respuesta? Mucho. Pregunta muy práctica esa pregunta. Tardan mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque son más los problemas que las personas que hay para solucionarlos. ¿Sí? ¿Cuántos problemas hay del mismo caso? Miles o millones. Tenemos nada más para una idea, 50 millones de personas que no tienen para comer, que están en la pobreza, y aproximadamente 20 millones que se están muriendo de hambre, que pasa el día y no han probado alimento. Ese es nuestro México. Esa es la carga que existe para nosotros, para ustedes y para mí, en donde ustedes van a ejercer su pastorado y en donde nosotros, los profesionistas, vamos a manejar esta situación de la mejor manera posible. Antes que se me olvide una cosa importante, porque hablé de los abogánsters y hablé de que tenemos mala fama y demás, hay una cosa compartida, una decisión compartida entre el abogado y el cliente. Miren, vivimos en un medio en que nos gusta echarle la culpa a todos. Nosotros no tenemos la culpa. El marido que me tocó, la mujer que me tocó, como si hubiera sido una rifa en una kermés. No, la esposa que yo elegí, ¿no? El esposo que yo elegí, ¿cómo decimos? Se me cayó el agua. No, la tiraste, no te hagas. Los norteamericanos dicen, I dropped it, yo la tiré. Y nosotros decimos, se me cayó. Bueno, entonces nosotros cuando consultamos a un abogado, el abogado gángster, ¿y tú? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo seleccionaste? A mí se me ocurrieron 4 o 5 elementos para seleccionar a un abogado. En primer lugar, ¿de veras es abogado? ¿Es titulado? ¿O era el chofer de un abogado y de abrir sus conversaciones, pues entonces ya aprendió algo de derecho y habiendo llegado hasta primaria, ya litiga? Primero, que sea titulado. Después, ¿recuerda lo que le enseñaron en la escuela? Porque a lo mejor no ha ejercido la carrera durante 25 años y ahorita la quiere ejercer. No, pues que sí recuerda. ¿Y esos conocimientos no han cambiado? ¿Está actualizado? Pues a lo mejor no está actualizado. Bueno, pues está actualizado y tan actualizado que escribe libros y da conferencias. Ok, ¿y conoce el medio de los juzgados? Puede ser que no los conozca. Y la última, ¿es un hombre ético?
Si nosotros no analizamos eso palomeando cada una de las cosas, tenemos la culpa del abogado que hayamos contratado. Entonces, por favor, no sean malos, ya no nos digan abogastas. Continúo con el 7 constitucional, libertad de expresión y de difusión de las ideas. No tan solo expresarse, sino escribir en un papel, reproducirlo y repartirlo. Libertad para eso. Después, el 8, libertad para presentar todo tipo de peticiones a la autoridad. Cualquiera de nosotros puede escribir a la autoridad, oye, me parece mal esto que estás haciendo, etcétera, o necesito esto o aquello, y la autoridad tiene obligación de contestar. Libertad de… A mí me ha sucedido que cuando estamos en la iglesia y hacemos una especie de campaña y repartimos las invitaciones o repartimos los folletos, luego nos detiene la policía y nos dice dónde está su permiso. ¿Eso también es violación? Porque me está prohibiendo expresar y difundir lo que yo creo. Hay que llevar la Constitución en el coche y hay que llevar el Código Penal también para que decirle a la policía, oye, tú eres autoridad y yo te respeto como autoridad. Y si le decimos derechos humanos, no van a saber con qué se come. No vamos a decir, hay un precepto que dice que nosotros los particulares podemos hacer todo lo que no esté prohibido y que ustedes las autoridades solo pueden hacer lo que esté permitido. ¿Dónde te permiten a ti molestarme porque yo estoy repartiendo folletos? Enséñamelo. Pues no hay. No hay nada que por escrito diga que está prohibido hacer eso. A ver, tu reglamento de policía, tu reglamento de tránsito, no está. Es una manera de defenderse, ¿no? Entonces, a veces funciona, a veces no funciona, porque si no la hagas de tos, pásame un billete y ahí muere. Ahí cada quien reacciona como quiere. Yo tengo la ventaja de que soy abogado y le digo, yo te puedo detener en este momento y te puedo presentar al Ministerio Público porque estás abusando de tu autoridad. Pero no todos pueden hacer eso, o les da miedo, ¿no? ¿Cómo? A ver. Limitaciones físicas. Sentí violado mi derecho a expresarme. No, cuando nosotros fuimos a una asesoría que dio la convención en relación a este tipo de cosas que luego la ley ejerce en contra de las iglesias, dijo que era muy importante que nosotros perteneciéramos a la ley de asociaciones religiosas con nuestros propios estatutos internos de la iglesia. Porque si nosotros somos agredidos o atentados en contra de lo que creemos que son nuestros derechos, pero si no están establecidos y no estamos regularizados, entonces sí estamos cometiendo delitos en contra el abogado de la convención. Córranlo y contraten otro que está actualizado. No es cierto eso. Es una libertad absoluta, no es necesario que digan yo pertenezco a esta asociación religiosa. No es cierto, ni hay tiempo para comentarlo más, ¿verdad? Entonces vamos con… me voy a saltar hasta el artículo de libertad religiosa, que es el 24, en que fíjense, qué lástima que no tenga más tiempo. Nosotros, en general, todos los creyentes pueden manifestar sus ideas que quieran. Y decía hace tiempo, cuando nació esta libertad, que en sus iglesias, de manera que sí podía haber argumentos de la autoridad para decir, oye, aquí no estás en tu iglesia, estás en la calle, estás en la Alameda y estás manifestando ideas de tipo religioso. Pero después la Iglesia Católica protestó porque la Iglesia Católica violaba la ley con sus peregrinaciones. Y entonces se modificó el artículo 24 constitucional y ahora dice que se deben de manifestar y realizar los actos de culto religioso normalmente en el templo, pero que extraordinariamente pueden hacerlo en el lugar que quieran. A lo mejor ese abogado no leyó la reforma que hubo, porque a veces sucede. No podemos ser abogados y conocer todo, porque en cada semana
a veces en cada mes, pero siempre con mucha frecuencia, hay reformas y reformas y reformas. Y si yo me dedico a civil, no estoy actualizado en penal, o no estoy actualizado en familiar, etcétera, etcétera. Puede ser el mejor abogado, pero no ser especialista en esa materia. Vamos adelante. El 8, libertad para presentar todo. Ya. El 9, libertad para asociarse y reunirse. A ver, aquí hay dos muy importantes, no quiero terminar sin verlos. El 14 y el 16 son los más importantes. Los más importantes artículos de derechos humanos en la Constitución son 14, 16 y 17. El 14 habla sobre que nadie puede ser privado de la libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio. Nada de que puede ir el dueño de una casa que le dio en arrendamiento, toca al inquilino, no me has pagado. Entonces, para afuera, ahí traigo 3 camiones y te vamos a sacar los bienes. Eso es hacerse justicia por sí mismo, está prohibido, tiene que ir a un juicio. Ahí hay choque de derechos también, porque el arrendatario está teniendo el derecho de posesión y el arrendador está teniendo el derecho de propiedad. Son juicios, son valores, derechos humanos en colisión, están encontrados. Y el 16 constitucional, que dice, así muy brevemente, que nadie puede ser molestado a menos que, por la autoridad, a menos que funde y motive la causa del procedimiento. Eso quiere decir que por escrito le diga, por lo que se refiere o en autoridad que yo tengo, que está apoyada en el artículo número tanto de la ley tal, en la disposición tal, te pido o te sanciono por esto. Si la autoridad no les dice en qué artículo está fundando su autoridad, está violando él los derechos humanos de ustedes. El 17 constitucional habla sobre que la justicia debe de ser pronta, completa y imparcial. Pero fíjense, quiere que sea pronta y que sea completa. Estos son derechos humanos encontrados, porque si es pronta, ya no va a ser completa. Les hablaba a ustedes de que hay problemas que están en varios tomos en un juzgado y el juez necesita varios meses para leerlos, meses, porque así como hay ese asunto, hay otros más. Y entonces, si quiere que sea completa la administración de la justicia, pues ya no es pronta. Y después que sea imparcial. Si quiere que sea imparcial, hay que estudiar todos los derechos del actor, o sea, del que demandó, y todos los derechos del demandado, para que sea imparcial. Ya no fue pronta. Entonces, los derechos humanos son una estrella por alcanzar. No es algo que se debe de hacer. A veces utópico, porque no es posible realizarlo. Tengo que decirles que dejé en el tintero muchísimas cosas importantes. Estoy a sus órdenes si ustedes quieren, en coordinación con su director, alguna segunda sesión, 1, 2 o 3 o las que sean necesarias, en el momento que quieran y que yo pueda también, o sea, compatibilizar agendas, y con mucho gusto participaré. Hasta aquí llegamos y me pidió el señor director, el hermano Daniel, que por favor le concediera la palabra antes de concluir con una oración. Gracias. Un aplauso, hermano Arturo, por favor. Yo sé que tu participación fue desinteresada, y tú me lo dijiste desde el principio que te conocí, pero de todas maneras queremos entregarte un pequeño obsequio, un recuerdo. Para la otra que vengas, te queremos ver con la camiseta del seminario puesta. Que vengas a dar la conferencia con el… no es cierto. No, es un pequeño obsequio, Arturo, gracias por el tiempo que tomaste para estar aquí. Sabemos de tus ocupaciones y tu disposición. Quiero comentarles que el hermano me buscó, yo no lo conocía. A finales del año escolar pasado él nos contactó, se presentó y estuvimos platicando durante todo el verano para poder concretar con esta semana. Entonces, gracias. El hermano tiene mucha experiencia, oremos por su salud. En estas charlas que tuvimos me platicó que
que hay algunas cosas que están mal en su salud. Entonces yo quisiera que en estos minutos podamos tener un tiempo para orar por la salud específicamente de nuestro hermano Arturo. Entonces quien quiera acercarse con él para tocarle en el hombro, no creemos así en la sanidad pero que sí creemos que como manifestar nuestra solidaridad contigo. Quien quiera acercarse para orar por nuestro hermano puede acercarse mientras yo dirijo oración.